también el marco de la convocatoria 2019, en donde se ha aprobado el proyecto de extensión universitario Continuar conociendo los derechos que la cárcel no te quita. Seguimos en este curso el segundo encuentro de estas conferencias, y tengo entendido que en el día de hoy van a estar disertando el doctor José Arrieta, Florencia Britos y Andrea Quincosi Villalta, ¿puede ser? Hago una pequeña aclaración. Ajá. La actividad, bueno, primero de todo, buenas tardes nuevamente. Un gusto nuevamente saludarlos y darles la cordial bienvenida a este segundo ciclo, o a esta segunda actividad del ciclo de conferencias que tenemos programados. En esta oportunidad, las exposiciones que estaban previstas eran las del profesor Darío López Villagra, la de la profesora Florencia Brito y la de la profesora Andrea Quincose. Por una circunstancia de fuerza mayor, el profesor Darío López Villagra no se va a poder conectar a la actividad, está con una dificultad que le surgió en forma imprevista, y por ese motivo hoy vamos a limitar la actividad a las dos exposiciones de las profesoras, a la de la profesora Florencia Brito y de la profesora Andrea Quincose. La profesora Florencia Brito es profesora libre de la Cátedra C de Derecho Penal Parte General. Interviene y colabora en el desarrollo de este proyecto de extensión universitaria desde el momento en que ya era alumna de Derecho, una destacada alumna del profesor José María Arrieta, con quien obviamente todavía sigue trabajando en la facultad. La profesora se va a referir al tema estímulo educativo y su aplicación en contexto de encierro. Profesora, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, docentes, alumnos y público en general. En este breve pero provechoso espacio me voy a referir, como bien lo decía Isidoro, al Instituto del Estímulo Educativo y su aplicación en contextos de encierro. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación gozamos de una serie de derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, enumerando a continuación una serie de derechos civiles, entre los que se menciona el derecho a aprender. Y claramente este derecho rige también para las personas privadas de su libertad. Ello así por cuanto de ningún modo puede sostenerse que la pérdida de la libertad ambulatoria implique además la privación de los restantes derechos constitucionales que le asisten a la persona. Sagüez ha señalado ya en su momento que la persona detenida tiene limitado, o en su caso tiene suspendido, lógicamente, el derecho de locomoción, que también está contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, pero no los restantes derechos y garantías que sean ajenos a esa situación. Dentro de este andamiaje, la educación se erige como un derecho humano fundamental, cuya principal finalidad es el pleno desarrollo de la personalidad humana. De esta forma, podemos afirmar que la educación, como derecho, no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo, no obstante lo cual hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y en consecuencia hace posible el ejercicio mismo de la ciudadanía, atento a que se trata de uno de los pilares centrales sobre los que se asienta cualquier proceso de reinserción social. Esto hace que el Estado deba entonces respetar, asegurar, proteger, promover y garantizar la educación de las personas que habitan en él. En ese sentido, la ley 24660 de ejecución de pena privativa de libertad, que tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y de respetar la ley, procurando su plena reinserción social, establece en su artículo 133 que todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública, integral, permanente, de calidad, y en condiciones de igualdad y de gratuidad, y en relación a todos sus niveles y a todas sus modalidades. Todo esto de conformidad con las leyes 26206 de Educación Nacional, la 20058 de Educación Técnico Profesional,
la 26.150 de educación sexual integral, la 24.521 de educación superior, entre otras. Por su parte, el artículo 135 de esta misma ley de ejecución penal establece que este ya mencionado acceso a la educación, y aquí se voy a leer, no admitirá limitación alguna, fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación. De esta forma se advierte que los fines y los objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad en nada difieren respecto a aquellos que están fijados para todos los habitantes de la nación por la misma Ley de Educación Nacional, lo cual aparece como lógico si se parte de la base de que la educación es justamente uno de los derechos no afectados por la condena. En ese contexto, no es menor el sentido que le ha dado la Cámara Nacional de Casación Penal a este derecho a estudiar, al sostener que constituye un aspecto sustancial del desarrollo del ser humano y también de la resocialización más elemental que debe procurar asegurar el Estado respecto de las personas sometidas a penas privativas de libertad. En esta línea, la ley 26.695 incorporó en el régimen de ejecución de pena privativa de libertad el denominado Instituto Sistema de Estímulo Educativo, el cual procura, como su nombre lo indica, estimular el interés de los internos por el estudio, al permitirles avanzar de forma anticipada en el régimen progresivo de ejecución de la pena. Por lo tanto, este dispositivo en estudio, es decir, el estímulo educativo, regula la posibilidad de reducir hasta 20 meses los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y los distintos periodos de la progresividad del sistema penitenciario, conforme esto a los logros educativos alcanzados intramuros y obviamente previendo de manera expresa y de manera precisa el lapso deducible, que va a ir de entre 1 y 4 meses, para aquellos internos que completen y que aprueben de manera satisfactoria, ya sea total o parcialmente, sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado y trayectos de formación profesional o equivalentes. La implementación de este estímulo educativo, a su vez, está amparada también por la Ley Nacional de Educación, que dijimos hoy era la 26.206, que en su artículo 56 enumera los objetivos de la educación en contextos de privación de libertad, entre los que se encuentra el garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad, dentro de las instituciones de encierro o bien fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitan. También el objeto de ofrecer una formación técnico-profesional en todos los niveles y en todas las modalidades, y el de favorecer el acceso y la permanencia en la educación superior y un sistema gratuito de educación a distancia, entre otros objetivos que también enumera la ley. Esto así por cuanto se considera que existe una relación innegable y de hecho comprobable entre el desarrollo personal a través de la educación y la reintegración del individuo en la sociedad, que, como anteriormente sostuve, es el objetivo central y es el objetivo prioritario de la pena. Esta adecuada reinserción social del condenado constituye la base central y la base constitucional sobre la que se asienta todo el sistema de ejecución de pena privativa de libertad y hacia donde debe estar dirigida, en definitiva, la actuación de la administración penitenciaria, lo cual es un fin netamente preventivo, especial, positivo. Esto conforme el artículo punto 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en términos similares establecen que las penas privativas de libertad o el régimen penitenciario tienen como finalidad la reforma y la readaptación social del condenado o del penado. Y todo esto, obviamente, de conformidad al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que le otorga jerarquía constitucional a estos tratados internacionales.
Bien, esta ley 26695, que como dije, incorpora a la ley de ejecución penal este sistema de estímulo educativo, tiene, podríamos decir, tres objetivos inmediatos, que son mantener a los internos ocupados de manera provechosa, mejorar la calidad de vida en la cárcel y conseguir un resultado útil, es decir, oficios, conocimientos, comprensión, aptitudes sociales, aptitudes de comportamiento, y que perduren más allá de la cárcel y que permitan el acceso a una capacitación o un empleo o una capacitación superior. De estos enunciados y de la conformación misma de la norma se desprenden entonces tres órdenes de cuestiones que me gustaría hoy tratar de manera breve, y que son los institutos que se encuentran incluidos o abarcados por este estímulo educativo, la procedencia de las reducciones y las formas de calcularlas, y por último, algunas cuestiones de índole procesal y la autoridad competente para acordar este beneficio del estímulo educativo. Me voy a referir brevemente a cada uno de estos puntos. En relación al primero, es decir, en relación a qué institutos se encuentran incluidos por el estímulo educativo, el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal se refiere, dijimos, a la posibilidad de reducir los plazos legales requeridos para el avance a través de las distintas fases y los distintos periodos comprendidos dentro de lo que es la progresividad del sistema penitenciario. Lo cual nos conduce necesariamente al capítulo 2 de la ley 24660, y de manera específica al artículo 12 de la misma, que dispone que el régimen aplicable a la persona condenada, cualquiera fuera la pena impuesta, se va a basar en la progresividad o se va a caracterizar por la progresividad, y va a constar de un periodo de observación, un periodo de tratamiento, que a su vez va a estar fraccionado en tres fases sucesivas, que son la socialización, la consolidación y la confianza. En tercer lugar, un periodo de prueba, que va a ser comprensivo también de salidas transitorias y la incorporación al régimen de la semilibertad. Y por último, el periodo de la libertad condicional, a cuyo contenido no me voy a referir en detalle porque excedería el marco de esta exposición. Pero en este contexto normativo, entonces, no ha habido mayores controversias en cuanto a que estos periodos, fases o institutos que acabo de mencionar cuadran dentro de lo que es el Instituto del Estímulo Educativo, y por lo tanto sus plazos serían susceptibles de ser reducidos conforme los logros educativos alcanzados por los internos. En este sentido, ya el decreto número 140 del año 2015, que reglamenta el capítulo 8 de la ley 24660, que se refiere a la educación, dispone en su artículo 8.1 que la aplicación del estímulo educativo comprende a todas las instancias que exijan temporalidad y que conformen avances dentro del régimen de progresividad de la pena, excepto el periodo de observación. En consecuencia, será aplicado al tránsito de la fase de confianza, al periodo de prueba en sí mismo, y a todos los egresos transitorios y anticipados comprendidos en la ejecución de la pena, no modificando la fecha de agotamiento de la misma. Esto último, es decir, esto de que no se va a modificar la fecha de agotamiento de la pena, tiene que ver con que la aplicación del estímulo educativo no modifica la pena impuesta, no modifica su contenido, no modifica su especie ni su carácter, no importa una reducción de la pena y tampoco implica una especie de conmutación de pena. Pese a que ha existido en la práctica de los tribunales de ejecución penal planteos en este sentido tendentes a lograr una liberación anticipada de la persona condenada o a que se disponga el agotamiento de la pena como consecuencia de esta reducción por estímulo educativo, los cuales de hecho no han tenido acogida favorable. Dicho esto, en lo que se refiere al primer periodo dentro de la progresividad de la pena, esto es el periodo de observación, si bien se encuentra expresamente excluido por el decreto reglamentario que acabo de mencionar, que es el 140, e incluso considerando que el plazo que está previsto para el periodo de observación, que es de 30 días, está dirigido más que al interno, a la autoridad penitenciaria, que es la que se va a encargar de confeccionar la historia criminológica de la persona condenada, se estima que al establecer de todas formas este tiempo de duración, como dije de 30 días,
Bueno, sería plausible de ser afectado por los beneficios temporales del estímulo, más allá de la poca probabilidad de ser llevado a la práctica, atento obviamente a su corta duración, salvo caso que la persona condenada hubiese desarrollado actividades educativas ya intramuros en su permanencia como procesado, o bien que se haya incorporado al régimen de ejecución anticipada voluntaria, conforme el Reglamento General de Procesados. Concluyéndose de esta forma que, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Ejecución Penal, y también de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, del artículo 16 de la Constitución Nacional, este instituto de estímulo educativo sería aplicable también a las personas procesadas. De hecho, así lo ha sostenido la Cámara Nacional de Casación Penal en un fallo Paz Carlos Eduardo, al decir: un análisis sistemático de la legislación, guiado por el principio de igualdad ante la ley, lleva a concluir que, en este caso le asiste a Paz, un interés legítimo de obtener una declaración respecto de la incidencia que sus logros educativos puedan tener sobre la medida de cautela personal que lo afecta. En su artículo 11, la ley 24660 declara su aplicación a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Ahorita? Bueno, ahí continúo. Perdón, me perdí un poco, estaba leyendo lo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que dice, ¿no? El artículo 11 de la ley 24660 declara su aplicabilidad a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulte más favorable y útil para resguardar la personalidad. Bien, en lo que respecta al siguiente periodo del régimen de progresividad de la pena, que es el periodo de tratamiento, que dije hoy se integra con las fases de socialización, consolidación y confianza, al no exigir periodos de tiempo para ser promovidos de una fase a otra, sino que se basa más bien en cumplimientos integrales y globales de objetivos propuestos, que regularmente tienen que ver también con actividades educativas, pareciera que se coarta la posibilidad de reducir los plazos conforme los logros educativos alcanzados. Sin embargo, partiendo de lo que establece el artículo 39 del decreto 396, que se refiere a la verificación y a la actualización de este tratamiento, al decir que el servicio criminológico cada 6 meses o antes, si fuera necesario, va a verificar que se han alcanzado los logros, los objetivos contenidos en el programa de tratamiento adoptado por el Consejo Correccional, pareciera que, o por lo menos da lugar a pensar que podría utilizarse como parámetro este plazo de 6 meses allí previsto, de forma tal que, ante la comprobación de un logro educativo por parte de la persona condenada, pueda no solo reformularse lo que es el programa de tratamiento, sino además acortar también los plazos de permanencia y de promoción hacia la siguiente fase. El periodo de prueba, por su parte, que consiste básicamente en el empleo sistemático de métodos de autogobierno, es el exclusivo periodo que resulta susceptible de ser reducido en cuanto a sus plazos, conforme los objetivos académicos alcanzados, en la medida en que es el único periodo que requiere de manera concreta el cumplimiento de una fracción mínima de pena, de acuerdo, obviamente, a la sanción impuesta. Así, si la pena es temporal, sin la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado del artículo 52, deberá cumplirse la mitad de la condena para acceder al periodo de prueba. En el caso de que la pena sea perpetua, también sin la accesoria del artículo 52, deberá cumplirse 15 años para acceder al periodo de prueba. Y en el caso de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, una vez cumplida la pena, se deberán cumplir 3 años más, y allí podría accederse al periodo de prueba. A su vez, para obtener la posibilidad de acceder a las salidas transitorias e incorporarse al régimen de la semilibertad, que dijimos hoy está incluido dentro de lo que es el periodo de prueba, la persona condenada debe cumplir alguno de estos tiempos mínimos de ejecución. Si la pena es mayor a 10 años, tiene que haber cumplido 1 año desde que ingresó al periodo de prueba. Si la pena es mayor a 5 años, 6 meses desde que ingresó al periodo de prueba. Y si la pena es menor a 5 años, desde el mismo ingreso al periodo de prueba, ya podría incorporarse entonces a
a las salidas transitorias y al régimen de la semilibertad. De esta forma, está fuera de toda discusión doctrinal y jurisprudencial que estos plazos que acabo de mencionar son susceptibles de ser reducidos conforme lo dispone el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal, en vista de los logros educativos alcanzados intramuros. Ahora bien, como cuarto periodo, mencionamos hoy a la libertad condicional, respecto del cual no cabe dudas que le es aplicable también este instituto bajo análisis, o sea, el estímulo educativo, y es un instituto que está regulado de forma autónoma por nuestro código de fondo, que implica, cumplidos ciertos recaudos, la liberación anticipada de la persona condenada. Y la libertad condicional no incluye la exigencia de que para acceder a ella el sujeto haya transitado de manera previa los 3 periodos de la progresividad que mencioné anteriormente, o sea, la observación, el tratamiento y el periodo de prueba. En efecto, los requisitos de procedibilidad o de procedencia de la libertad condicional están regulados por el mismo Código Penal en su artículo 13. Bien, ahora, en relación a la libertad asistida, oportunamente se había discutido si a este régimen de egreso anticipado le era aplicable o no este instituto del estímulo educativo. Y se discutía porque, bueno, quienes opinaban que la libertad asistida, o sea, quienes se oponían, perdón, opinaban que la libertad asistida no se encuentra comprendida dentro de lo que es el régimen de progresividad de la pena del artículo 12 de la Ley de Ejecución Penal, y por lo tanto carece de fases. Por ende, no le es aplicable el estímulo educativo. Pero por su parte, quienes incluían como un periodo dentro de la progresividad a la libertad asistida, alegaban de que, bueno, fue el mismo legislador el que estableció la libertad asistida como una modalidad de ejecución de la pena propia del tramo final del régimen de progresividad, y por lo tanto podría aplicársele el estímulo educativo, sobre todo en estos casos en los cuales en este tramo final se trataba de lograr una mayor libertad, en casos en donde el condenado no podía acceder a la libertad condicional, por ejemplo, por la reincidencia. No obstante, esta discusión de si el estímulo educativo le era o no aplicable a la libertad asistida fue zanjada en el año 2014 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Villalba, Miguel Clemente, en donde el alto tribunal se pronunció por mayoría declarando que el artículo 140 de la ley 24660 le era aplicable también a los plazos para obtener la libertad asistida. La cuestión a dilucidar va a ser ahora, más allá de que su análisis excede por completo el marco de esta exposición, por eso solo la voy a mencionar, tiene que ver con si el Instituto del Estímulo Educativo, y más aún el Instituto de la Libertad Asistida, procede ante penas impuestas a perpetuidad, respecto de las cuales, por razones de índole constitucional, se ha fijado una fecha de vencimiento, sin que ello implique su transformación a una pena temporal. Y esto así porque la norma misma que regula el Instituto de la Libertad Asistida establece que ella va a operar 3 meses antes del agotamiento de la pena temporal, lo cual no se haría en estos casos tratándose de penas a perpetuidad. Bien, este régimen progresivo entonces patentiza, podríamos decir, la idea de resocialización como fin de la pena, porque tiende a disminuir la intensidad del encierro a medida que la persona condenada va consumiendo tiempo en la cárcel. Pues de ninguna manera una pena podría resultar resocializadora si el condenado tuviese que pasar la totalidad de la pena en un completo encierro, pero tampoco si estuviese en un régimen semiabierto o abierto sin realizar ningún tipo de actividad que se adecue, a sus capacidades o a sus aptitudes personales. Bien. En lo que tiene que ver con el segundo punto, que es la procedencia de la reducción y las formas de calcularla, el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal dispone que el avance en las distintas fases y en los distintos periodos de la progresividad del sistema se hará conforme a los siguientes plazos enunciados, los cuales podrán acumularse hasta un total de 120 meses.
Y estos plazos son 1 mes por un ciclo lectivo anual, 2 meses por cursos de formación profesional anual o equivalente, 2 meses por estudios primarios, 3 meses por estudios secundarios, 3 meses por estudios de nivel terciario, 4 meses por estudios universitarios y 2 meses por curso de posgrado. En relación a la procedencia de estas reducciones, lo que se discutió fue si se satisfacen con la mera asistencia o la participación en un taller por parte del interno, o a un curso de formación profesional o equivalente, o si es necesario la aprobación. También se ha discutido si resultan acumulables lo que es el curso anual con la culminación del estudio, y también se ha discutido respecto a qué debe entenderse por formación profesional o equivalente, entre otras cuestiones. En relación al primer punto, es decir, si para que proceda la reducción de los plazos basta con la asistencia o se requiere además que se aprueben ciertos exámenes, teniendo presente que el mismo artículo 140 de la ley exige completar y aprobar satisfactoriamente, bueno, es menester rendir y superar los exámenes o las evaluaciones correspondientes como un presupuesto básico para que ello pueda considerarse como un logro educativo. La jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido en el fallo Rebollo María Magdalena sobre un recurso de casación, y dijo: no asiste razón a la recurrente, toda vez que la norma que se pretende de aplicación, o sea el artículo 140 de la ley, requiere expresamente la aprobación de los cursos para acceder al beneficio, circunstancia que no se da en el particular, pues la interna asistió a clases en calidad de oyente. Bien, en relación ahora al segundo punto, esto es cómo tienen que computarse los ciclos lectivos anuales previstos en el inciso A del artículo 140, en relación al inciso C y D, que contemplan también una reducción de 2 y 3 meses de manera respectiva por la culminación de estudios primarios y secundarios, y si estos en definitiva se pueden acumular, se concluyó en forma afirmativa que es posible esta acumulación. Entonces, por ejemplo, si un interno concluye en un año el último ciclo del nivel primario, corresponde otorgarle una reducción por ese ciclo anual, conforme el inciso A, que lo va a reducir en 1 mes, y a su vez otros 2 meses por aplicación del inciso C, en este caso. Por lo tanto, sería un total de 3 meses de reducción. Bien, ahora, en lo que hace al último punto, referente al alcance de esta formación profesional o equivalente que surge del inciso B del artículo 140, se entiende que debe acreditarse que constituye una formación suficiente en el área o en la profesión de que se trate, que coadyuve de manera decisiva al fin preventivo especial positivo que persigue este Instituto del Estímulo Educativo, de forma tal que pueda inferirse que va a constituir una herramienta efectiva para lo que sea el trabajo en el afuera. Por su parte, en lo que refiere a las exigencias para que se reconozca la aprobación de un curso de formación profesional o equivalente, la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional ha sido concreta en este sentido al sostener que es menester, para que se lo tome por aprobado al curso, analizar, en primer lugar, si se trata estrictamente de una carrera o de un trayecto de formación profesional ofrecido por una institución educativa comprendida en la Ley 26058 de Educación Técnico Profesional, y además aprobada por el Consejo Federal de Educación. Y también si se ha acreditado la aprobación de todas las materias o las prácticas que integren ese curso anual o ese módulo de acuerdo al plan de estudios y la currícula de la carrera o la oferta de formación profesional de la que se trate. De esta forma, cumplidos estos extremos, deberá procederse a reducir los plazos, en este caso de 2 meses, de acuerdo a los institutos incluidos en ella. Bien, en el caso de que el curso de formación profesional o equivalente no alcance la duración de 1 año, porque recordemos que el artículo 140 en su inciso B habla de cursos de formación profesional anual o equivalente. Bueno, si no alcanzan el año de duración estos cursos,
se ha entendido que de todas formas procede alguna reducción. Esto conforme el reconocimiento que se requiere para ese logro educativo. Y así lo ha resuelto también la jurisprudencia al decir, ¿no?, si el curso de formación profesional es de duración, por ejemplo, cuatrimestral, corresponde efectuar la reducción de un mes aplicando el concepto de equivalente, expresamente incluido en la norma, pues no puede dejarse de lado el esfuerzo del interno en procura de capacitarse satisfactoriamente. De esta manera se salvaguarda el artículo 140, inciso B de la ley, y se evita que esto se convierta en letra muerta para esta constelación de casos. Bien, por último, cabe decir que, atento a la norma del artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal, y que refiere a los internos que aprueben y completen satisfactoriamente sus estudios, entendiendo por interno a toda persona que se encuentra detenida, va de suyo que este instituto de estímulo educativo solo resulta computable respecto de los logros educativos alcanzados intramuros y durante la instancia de privación de libertad, no computándose a los fines de la reducción los estudios que se hayan finalizado extramuros, y incluso en el marco del cumplimiento de una condena, pero en libertad, como así tampoco aquellos logros que se hayan cumplido con anterioridad a la comisión del hecho, digamos, que es materia de condena. Respecto de los logros académicos alcanzados intramuros, pero en el marco de una condena anterior, el primer punto dirimente va a estar dado por la circunstancia de constatar que la pena impuesta en esa condena anterior se encuentre unificada a la actual pena que se encuentra en cumplimiento, en el cual existe efectivamente la posibilidad de que tales logros educativos anteriores sean considerados a los efectos de la reducción por estímulo educativo, siempre obviamente que no hayan sido computados con anterioridad. Por el contrario, si esta unificación de penas no existe, los logros académicos anteriores no van a ser considerados a los fines de la reducción por estímulo educativo, pero podrían valorarse, por ejemplo, en todo caso, a los fines de determinar el concepto general del interno, pero bueno, no significarán una reducción de plazos. Bien, me voy a adentrar ahora de manera breve a la última de las cuestiones a tratar en la exposición, que tiene que ver con aquellas de orden procesal y la autoridad competente para acordar el beneficio del estímulo educativo. Respecto del requerimiento y la formalización del pedido, si bien corresponde hacerlo por escrito, no requiere formas sacramentales, pudiéndolo hacer de manera directa el interno, que estime que le corresponde la reducción de los plazos conforme a los logros educativos que ha alcanzado intramuros, o su defensa, o incluso lo puede solicitar a través de sus familiares ante la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional. La última parte del artículo 7 de la Ley de Ejecución Penal prevé la intervención excepcional del magistrado competente cuando el condenado pudiera ser promovido a cualquier fase del periodo de tratamiento que mejor se adecúe a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos. En el resto de los institutos, y respecto de la posible aplicación del estímulo educativo, se requiere la intervención directa del magistrado de ejecución o el magistrado competente, quien va a decidir acerca de las eventuales reducciones de plazo conforme a este dispositivo en estudio. De hecho, bueno, el inciso 4b del mismo artículo, es el artículo 7, dispone que corresponde al juzgado de ejecución o competente resolver acerca de lo que sea la incorporación o la suspensión o incluso la revocación de las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, y cuando corresponda la incorporación al periodo de libertad condicional. De esta forma, el trámite ordinario ante la autoridad jurisdiccional conlleva el requerimiento de la administración penitenciaria a efectos de que, bueno, previo informe del área respectiva y acreditación fehaciente de los logros educativos alcanzados, se expida acerca de la procedencia de este instituto y acerca del lapso que considera corresponde ser reducido, no obstante ser la autoridad jurisdiccional a la que le corresponde de manera exclusiva la decisión.
y así lo ha sentado ya la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en el fallo Espirito Víctor Eduardo, en donde sostuvo, de acuerdo al principio de judicialización de la etapa de ejecución de la pena, artículo 3 de la ley 24660, y la atribución de competencias del artículo 4, es el órgano judicial el encargado de decidir en qué casos corresponde una reducción de plazos y en cuáles otros no, de acuerdo a una interpretación autónoma de las cláusulas normativas que habilitan tal supuesto. Bien, a modo de cierre, simplemente resta decir que, si bien la Ley de Educación Nacional, la 26206, y la Ley de Ejecución de Pena Privativa de Libertad 24660, modificada por esta Ley 26695 que incorpora el estímulo educativo, reconocen el derecho a la educación de toda persona privada de libertad y la obligación del Estado de hacer efectivo ese derecho, entendiendo que de ningún modo la pérdida de la libertad ambulatoria pueda privar a la persona de los restantes derechos constitucionales que le asisten. En la práctica, esos derechos, y en lo que nos concierne aquí de manera específica el derecho a la educación, es coartado sistemáticamente, puesto que a pesar de las buenas intenciones de estas leyes que mencionamos hoy, se evidencia una precaria oferta educativa, planes de estudio que están desvinculados por completo de la realidad concreta que se vive en las cárceles, dificultades para el acceso, e incluso teniendo acceso, dificultades en la continuidad en las actividades educativas, ya en función de una sanción disciplinaria, que es una cuestión expresamente prohibida por la ley, o por cuestiones de traslados a otra unidad, o porque simplemente no se traslada a los alumnos de un pabellón a otro para asistir a clases. Y este es el punto en cuestión, los casos en que, pese a estas directivas de trato que están definidas en la ley, el Estado, al incumplirlas, altera la naturaleza de la pena impuesta, imponiendo una más gravosa, a la vez que suspende o incluso anula toda consecuencia del régimen progresivo de ejecución de la pena, como un medio sustancial para lograr la reinserción social. Entonces, se hace necesario construir mecanismos de protección que eviten estos desbordes ilegítimos y la afectación de estos derechos, cobrando aquí relevante importancia las garantías de la legalidad ejecutiva y la tutela judicial efectiva. Esto así por cuanto, como sostuve al inicio de esta exposición, la persona detenida tiene limitado su derecho a la libertad ambulatoria, más no los restantes derechos y garantías que como persona le asisten, y que son ajenos a esa situación. La educación conforma uno de esos derechos, incluso, conforme lo hemos señalado hoy, de índole fundamental, por cuanto es materia de intervención y competencia expresa del magistrado de ejecución, el intervenir de manera directa en circunstancias que en el marco de aplicación de este sistema se evidencie una clara vulneración de derechos que la cárcel no te quita, o al menos no debería quitar. Muchas gracias. Disculpe, profesor, el audio lo tiene apagado. Doctor, su audio. Perdón. Decía, muchas gracias, profesora, por la exposición, por su claridad especialmente. Si les parece, para continuar con las cuestiones de orden, podríamos hacer así. Vamos a darle la palabra a la profesora Andrea Quincose Viralta, que es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra A de Derecho Penal Parte General de la Facultad de Derecho. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad de la Cuenca del Plata, y se va a referir al tema género y régimen penitenciarios. Y si le parece, al concluir la exposición la profesora, damos apertura a las cuestiones que se quieran formular sobre la base de las dos exposiciones que se han dado. Buenas tardes, profesora. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todo el auditorio. En primer lugar, quiero destacar la importancia de que en la universidad pública se trabaje sobre estas temáticas. En este sentido, la característica de que se trate precisamente de una universidad nacional
pública, genera un compromiso superior, ¿verdad?, para la intervención, la presencia de la sociedad en el medio, en donde realmente es donde se puede marcar una diferencia, ¿sí? Así que, dicho esto, quiero también aclarar que, bueno, respecto a mi tema de exposición, a diferencia de los y las colegas que me han precedido, Florencia recién, pero también los colegas de la primera jornada de exposiciones, que, bueno, con una claridad y practicidad superlativas, fueron abordando algunos institutos concretos del régimen de ejecución de la pena. Yo vengo a proponerles analizar algunos de ellos, y en particular el de la prisión domiciliaria, pero hecha la selección especialmente por ser algo ilustrativo de las diferencias entre varones, mujeres y disidencias al momento de atravesar el encierro. Las cárceles de hombres y de mujeres tuvieron ya en su génesis una motivación y por lo tanto una gestión diferente, mientras que las cárceles de varones tienen, podríamos llamar, una filiación muy próxima a lo que sería un sistema capitalista de producción. Las de mujeres nacieron con un corte totalmente diferente. Mientras que las instituciones penales masculinas se asemejaron más al funcionamiento de una fábrica, las de las mujeres se aproximaban más a la estructura, a la dinámica y a las actividades de un convento, porque resulta intolerable, ¿verdad?, que una mujer delinca en razón de una carga moral asociada con un estereotipo de género. No resulta casual en este sentido que las cárceles de mujeres hayan estado durante décadas dirigidas por monjas pertenecientes a la Congregación de la Orden del Buen Pastor, fundada por María Eufrasia Pelletier, declarada santa por la Iglesia Católica, y cuyo nombre lleva precisamente la unidad penitenciaria número 3 de Corrientes, el Instituto Pelletier, que, y esto hay que remarcarlo, es la única cárcel del país que hasta el día de hoy mantiene a una religiosa como directora. Como mi intención no es hacer una exposición de la historia de la cárcel en general, ni de las cárceles de mujeres en particular tampoco, esta introducción tiene el simple propósito de marcar cómo la cárcel desde sus primeros minutos de vida tuvo el efecto de reforzar estereotipos de género. Son múltiples los estudios sociológicos y antropológicos que vienen a dar cuenta de la presencia de también múltiples roles estereotipados cuyo cumplimiento las sociedades imponen con base en el género, y todos ellos se potencian y se intensifican en los procesos, tanto de criminalización secundaria como también en la etapa de ejecución de la pena, profundizándose algunos problemas precisamente por la existencia de estos sesgos, ¿sí? Profundizándose algunos problemas inmanentes a la cárcel como institución por la presencia de sesgos de género. En este sentido, aunque en la primera clase de Derecho Penal 1, quienes ejercemos la docencia expongamos sobre el principio de personalidad de la pena o de intrascendencia de la pena, ¿verdad?, según el cual la sanción penal debe alcanzar solamente a la persona condenada y no trascender hacia otras personas, incluido, por ejemplo, también su núcleo familiar. Esto forma parte de un deber ser, ¿sí? En el mundo del ser, la propia institución carcelaria, ¿sí?, por su estructura, por su definición, hace que la afectación principalmente del grupo familiar sea inevitable. Sin embargo, el embate que la pena privativa de libertad tiene sobre la familia de las personas condenadas no es el mismo cuando esta persona es una mujer o si se trata de un varón. Y ojo, porque hago alusión a mujeres y varones sin diferenciar si son mujeres o varones cis, transgénero o pertenecientes a algún colectivo disidente, pero sin embargo debo remarcar que estos colectivos son blanco de estas mismas vulneraciones que vamos a intentar exponer, a intentar desarrollar, y de múltiples otras en razón de que las instituciones penales y el sistema penitenciario en general han sido pensados históricamente en términos binarios, sin cabida para abordar estas otras realidades que hoy en realidad resultan imperativas de ser abordadas.
Esto claramente genera que una persona travesti o trans sea atravesada por múltiples otros factores de vulnerabilidad por fuera de los que vamos a intentar exponer a través de esta explicación, esta exposición a través de un instituto en particular, ¿sí? Dicho esto, y retomando la línea de argumentación justamente que veníamos desarrollando, hay hechos observables de la realidad que resultan muy ilustrativos de las diferencias entre el encierro femenino y el de varones. Pensemos, por ejemplo, en la imagen que vemos fuera de las unidades penales cuando se forman filas de familiares los días de visita. En este sentido, quiero, para hacer un poco más, digamos, llevadera la exposición, atento a que también hay personas que no son, digamos, profesionales de la abogacía. Espero contar en esta ocasión también con personas privadas de libertad que hayan podido acceder a la reunión de Zoom y estén escuchando la reunión. Para hacerlo más ameno, introducir también un pequeño y breve segmento cultural, quiero ofrecerles una lectura muy corta, ¿sí?, de este libro, prestado por Hilda Pressman, se llama Un partido sin papá, escrito por Claudia Cesaroni, en donde de manera muy clara, muy amena, llevadera y de alguna forma cruda, a través de la inocencia que trae la voz de un niño, ¿sí?, o de una niña, expone cómo se ve el encierro, la privación de libertad de un familiar a través de los ojos del hijo de esta persona, el hijo o la hija. En este sentido, en uno de los relatos de Manuel, que sería el nombre ficticio que ella le asigna a este niño, ¿verdad?, al testimonio de este niño, hace una descripción muy clara de una situación que es la que yo pretendo justamente introducir en este momento. Dice Manuel en el libro: el edificio era grande, parecido al hospital donde vamos a veces cuando tenemos fiebre, o una vez que mi papá tuvo un ataque de hígado. Ya había sol, pero seguía haciendo mucho frío. Nos pusimos en una cola larguísima, llena de mujeres con chicos como nosotros, con bolsas y paquetes. Después, por supuesto, esto continúa, pero esta imagen, ¿verdad?, de la fila de mujeres fuera de las unidades penitenciarias, los días de visita, es esta a la que quiero hacer alusión, y es un dato que, en este caso, quienes, bueno, hemos presenciado las filas fuera de la unidad penitenciaria número 1, el viejo penal, hemos sido testigos, ¿sí? Hemos sido testigos de esta imagen de mujeres con criaturas haciendo fila para entrar a visitar a quien está privado de libertad, que obviamente, tratándose de la unidad penal número 1, se trataba de varones, ¿sí? Las familias de hombres privados de libertad suelen mantenerse mejor aglutinadas en razón de que en el marco de la sociedad patriarcal en la que vivimos, las tareas de cuidado y de sostenimiento de vínculos afectivos son cosa de mujeres, ¿sí? Y las esposas, parejas, hijas, hermanas, madres, etcétera, de los varones presos están afuera, ¿sí? Ahora, cuando es precisamente la mujer privada de libertad, es la mujer la privada de libertad, la que está adentro, esa pintura, ese cuadro que vemos fuera de las unidades penales los días de visita, cambia por completo. La familia de las mujeres presas tiene más chances de verse desmantelada porque quien de manera estereotipada, de acuerdo a estos roles socialmente impuestos, no buscados, pero sí impuestos, tiene a su cargo el sostén de los vínculos, está impedida de hacerlo. Esta diferencia originada, insisto, precisamente en este estereotipo de género, se encuentra de alguna manera positivizada en la ley 24660 que regula la ejecución de la pena privativa de libertad. Las referencias que la ley hace a la situación de las mujeres presas tiene por lo general que ver con, en primer lugar, quiénes deben estar a cargo de las cárceles de mujeres, ¿sí?, al establecer que el personal penitenciario debe ser femenino, salvo excepciones muy concretas y fundadas, ¿sí?, concretas y fundadas, pero debiendo el penitenciario varón estar siempre acompañado, ¿sí?, acompañado en todo momento de una penitenciaria mujer.
Esto por un lado, y luego también hace una clara alusión a la situación del encierro femenino, la 24660, cuando regula ciertas situaciones transitorias y puntuales, como puede ser, por ejemplo, el curso de un embarazo y el desarrollo de los primeros años de vida de los hijos e hijas de las internas que pueden a ver, no sé si se me escuchó porque de repente pasó una caravana por aquí afuera, probablemente haya más ruido, más contaminación ambiental, y les ruego que si no se me entiende, me hagan el llamado de atención para que yo pueda retomar, ¿sí? Bueno, en este sentido, decíamos que otro de los puntos que son abordados, ¿sí?, por la 24660 en relación al encierro de las mujeres, vinculado a estas situaciones transitorias, y hay que remarcarlo, ¿verdad?, transitorias, por un lado podía ser por una cuestión, digamos, de corte biológico, el curso de un embarazo, y por otro lado, también el desarrollo de lo que serían los primeros años de vida de los hijos e hijas de las internas, que pueden permanecer con ellas dentro del establecimiento carcelario hasta los 4 años, ¿sí? Ahora bien, quitando estos dos ejes, por así llamarlo, el otro punto en el que la ley le da un tratamiento concreto a la situación de las mujeres, en el que, como anticipé, se positivizan de alguna manera estos estereotipos que mencionábamos al enumerar las circunstancias que hacen, justamente cuando se enumeran las circunstancias que hacen factible un arresto domiciliario, ¿sí? En este sentido, me voy a permitir leerles el artículo 32 de la ley 24660, que reza que el juez de ejecución o juez competente podrá, ya la expresión podrá, introduce una serie de problemas, porque en realidad esto se trata de un derecho y no de una mera concesión graciosa que el juez de ejecución o la jueza de ejecución o el juez competente vaya a conceder, ¿sí?, graciosamente a la persona privada de libertad, pero de cualquier manera vamos a usar el verbo tal como está expresado, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria, y a renglón seguido se desarrollan una serie de incisos, ¿sí? Punto A, inciso A, al interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario. B, al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal. C, al interno discapacitado cuando, ya de por sí esto también habla, y acá hago un breve paréntesis, de un cierto anacronismo en las expresiones que contienen, los vocablos que contiene la ley. Hoy no se usa más la expresión discapacitado, discapacitada, sino se habla de personas con discapacidades, ¿sí?, con discapacidades, pero otra vez vamos a atenernos a la literalidad de la norma, al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Luego el inciso D, al interno mayor de 70 años, a la mujer embarazada, ¿sí?, y hasta aquí, aún incluso en el supuesto de la mujer embarazada, venimos haciendo alusión a ciertos supuestos que tienen claramente una vinculación estrecha y directa con el principio de humanidad de la pena, ¿sí? Sin embargo, cuando se incorpora el inciso F, o mejor dicho, cuando procedemos a la lectura del inciso F, nos encontramos con que el principio de humanidad ya no parecería ser aquel que empieza a tallar precisamente para la incorporación de este supuesto, ¿sí? El inciso F dice a la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo, ¿sí? En este caso, claramente ya no es incorporado un supuesto en virtud de un beneficio de la persona privada de libertad, necesariamente, sino que comienzan precisamente a tallar criterios como podrían ser, por ejemplo, prima facie, podríamos decir, el interés superior del niño, que necesita que su madre lo asista en su hogar, dada la temprana edad que está cursando, ¿verdad? Pero sin embargo, esta misma necesidad, el niño o la niña, la va a tener en relación a la figura paterna.
Y sin embargo, reforzando estas ideas, como exponía al comienzo, estereotipadas respecto a quién le competen las tareas de cuidado, la ley ha elegido conceder este, entre comillas, beneficio o asignarle la posibilidad de gozar de este derecho exclusivamente a la madre, ¿sí? Por un lado se genera esta situación paradójica, ¿verdad? En donde por un lado se beneficia, ¿sí? O se concede, se reconoce a la mujer un derecho de mantenerse cerca de su descendencia durante los primeros 5 años de edad, pero por otro lado también se vienen a reforzar al punto de transformarlos en derecho positivo, ¿sí? Estos estereotipos. Ahora, también podríamos hacer una crítica respecto a el límite de 5 años, ¿verdad? Parecería ser que a los 6, precisamente cuando la criatura ingresa por lo general ya el ciclo de educación primaria, ¿sí? Que probablemente sea uno de los momentos intelectualmente hablando, ¿verdad? De mayor esfuerzo, de mayor desafío para un niño o una niña, su mamá tiene que volver al centro penitenciario, ¿sí? Esta es una crítica que claramente la podríamos realizar, la podríamos efectuar, pero que no hace al kit de la cuestión de lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Justamente, como les decía, el apartado en el que nos tenemos que detener es justamente este último, el inciso F, ¿sí? Este inciso, tal como está redactado y sin querer ser reiterativa, ¿verdad?, se da completamente de bruces con el principio de no discriminación y con la generalidad de los principios que se receptaron en el ámbito del derecho de familia al sancionarse el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, ¿sí? Acá me voy a valer de una ayuda a memoria respecto a los números de artículos, porque, como ha dicho el doctor Sazón en mi presentación, soy profesora de Derecho Penal, por lo tanto, no estoy tan familiarizada con los números, especialmente con los números del Código Civil y Comercial. En su artículo 640, el Código Civil y Comercial establece el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, ¿sí?, colocando absolutamente en pie de igualdad a ambos progenitores. El cuidado personal, lo que antes se denominaba tenencia de hijos e hijas, es una derivación de dicha responsabilidad parental. Según el artículo 651 del Código, el juez o la jueza de familia debe otorgar preferentemente el cuidado compartido de los hijos e hijas, a menos que no sea posible o resulte perjudicial para el interés de los niños o las niñas. En este sentido, cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo o la hija debe basarse en conductas concretas de los progenitores que puedan lesionar el bienestar del niño o de la niña, ¿sí? Este sería el único fundamento por el cual se podría mantener un trato, digamos, diferenciado respecto a madre o padre, pero no en razón, ¿verdad?, del género de cada quien, sino del comportamiento concreto que cada uno de ellos haya tenido en relación a los hijos, ¿sí?, hijos o hijas. En este orden de ideas, podría tratarse o debería, mejor dicho, tratarse de el único obstáculo que efectivamente funcione como un parate al momento de concederle una libertad, un arresto domiciliario, también al varón, ¿sí? Aquí es indispensable remarcar que con la reforma del Código Civil y Comercial se derogó el que era el viejo artículo del Código de Vélez, el artículo 206, que disponía la preferencia, desde el punto de vista legal, ¿verdad?, esta era una cuestión normativa, la preferencia materna en el ejercicio de la responsabilidad parental. Y se derogó precisamente por resultar violatorio del principio de no discriminación. Actualmente la normativa contempla de manera expresa que no resultan admisibles discriminaciones fundadas en el sexo, en el género, orientación sexual, religión, preferencias de corte político, ideológicas o de cualquier otra condición, ¿sí? Esto creo, si no me equivoco, voy a volver a mi ayuda de memoria, lo
podemos leer en el artículo 656 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Ahora, el Ministerio Público de la Defensa ha elaborado un documento que, bueno, forma parte de uno de sus boletines de jurisprudencia que voy a pasar a compartirles aquí en el chat. A ver. No, a ver. Transcribí algo más. Aguarden, esto es prueba y error. Ahí estamos, sí. Este documento, que quienes hagan clic en el link podrán leer, que se titula Prisión domiciliaria para progenitores varones, releva no solo el plexo normativo, el derecho positivo, en que se basan todas estas objeciones que venimos formulando, sino que también de acuerdo a criterios prácticos, entre los que el principal es servir en la práctica a la tarea de la defensa pública, que por lo general son quienes suelen atender la etapa de ejecución, ¿sí? Ha seleccionado una serie de fallos jurisprudenciales de los últimos 5 años, ¿sí? En los que precisamente se ha marcado un precedente por concederse el arresto domiciliario a varones privados de libertad, aplicándose analógicamente este criticado artículo 32F, pero ayornado por interpretárselo a la luz de normas y principios de rango constitucional y que están presentes justamente en tratados internacionales, ¿sí? Bien, sin embargo, aunque jurisprudencialmente pueda por vía analógica concederse idéntico tratamiento a hombres y mujeres en relación al acceso al arresto domiciliario, uno lo tiene que litigar, lo tiene que plantear, pero jurisprudencialmente esta recopilación de fallos nos da la pauta de que es posible. Esta situación, esta posibilidad no supera todas las dificultades que pueden derivar de la propia burocracia o de una administración deficitaria de justicia al momento de establecer el cumplimiento, por ejemplo, de ciertas condiciones que hagan plausible el otorgamiento de un arresto domiciliario, ¿sí? En este orden de ideas nos podemos encontrar, y la praxis nos demuestra, que en muchas ocasiones nos topamos, por ejemplo, aunque se trate de un caso no vinculado al 32 inciso F, sino a cualquiera de los 5 supuestos anteriores, en donde en realidad el fundamento del otorgamiento del arresto domiciliario es de corte humanitario, de cualquier manera nos encontramos con dificultades como por ejemplo un informe socioambiental desfavorable, ¿sí? En algunos casos sin que de ninguna manera pueda resultar un argumento permeable para denegar el arresto domiciliario. Pensemos, por ejemplo, en supuestos como los de enfermos terminales que solicitan concurrir a su domicilio, volver a su domicilio para morir dignamente, ¿sí? En estos casos tenemos penosos antecedentes, aún en nuestra provincia, de personas con enfermedades terminales que han muerto dentro de la unidad penitenciaria, por ejemplo, porque el informe socioambiental indicaba que la casa no era la ideal, que el barrio, que la zona, que los vecinos, que no sé qué, como si en definitivas cuentas morir en una casa pequeña pero rodeada de afectos fuera algo que no se pudiera permitir, ¿verdad? Algo negativo, algo impensado, favoreciéndose una muerte en un contexto carcelario, ¿sí? En este sentido tenemos que hablar claramente de una idea de muerte digna que alcanza a las personas en su generalidad, estén o no privadas de libertad. Esto también viene a condicionar claramente el acceso a cuidados paliativos, ¿sí? Al alivio del dolor y demás, tratándose de casos en donde muchas veces las personas son alojadas en algún segmento, en algún sector de la unidad penitenciaria,
sin posibilidad de acceso a una atención sanitaria en las condiciones humanas que la condición de enfermo terminal irroga para ese caso concreto, ¿sí? El año pasado, luego de que se declarara la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del virus COVID-19, varios organismos internacionales, como por ejemplo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictaron medidas y formularon recomendaciones, sobre todo recomendaciones, respecto a cómo superar los riesgos sanitarios que alcanzaban a los lugares de encierro, ¿sí? A nivel nacional, la Cámara Federal de Casación Penal, mediante la acordada 9/20, también la Procuración Penitenciaria de la Nación, los ministerios públicos, pusieron el ojo en estos riesgos con el fin de fomentar el dictado de medidas, por un lado de salud e higiene, pero también favorecer la búsqueda de formas alternativas al encierro carcelario. En este sentido, se recomendó el tratamiento expedito de las solicitudes de, por ejemplo, ceses de prisiones preventivas. No es un dato menor que la mayor parte de las personas privadas de libertad en nuestro país sean presos por las dudas, ¿sí? Se encuentren privados de libertad de manera cautelar, pero también, así como se instaba a tratar más rápidamente las solicitudes de cese de prisión preventiva, también se hizo lo mismo en relación a las solicitudes, los pedidos de otorgamiento de arresto domiciliario y de libertades condicionales, ¿sí? En especial para aquellas personas de riesgo, ¿sí? Con enfermedades crónicas, comorbilidades, mujeres embarazadas, o que estuvieran dentro del establecimiento penitenciario con su niño, su niña, su hijo, su hija, ¿sí? Todo esto en razón de que las condiciones de higiene, el hacinamiento y la sobrepoblación incrementan exponencialmente las posibilidades de contagio, lo que constituye un auténtico y claro problema de salud pública, ¿sí? Que alcanza tanto a las personas privadas de libertad como al resto de la población que vive en libertad, ¿sí? En este sentido, nos podemos encontrar con ciertas problemáticas que se van a reproducir, que acabamos de mencionar, ¿verdad? Como esta cuestión burocrática de la tarea de los trabajadores y trabajadoras sociales que deben elaborar los informes socioambientales, y mientras tanto el COVID ha avanzado en cárceles, no nos podemos olvidar, y acá me voy a disculpar precisamente con los miembros del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, que han elaborado el año pasado un informe que me olvidé de copiar entre los links, ¿sí? Que iba a pasar aquí durante la charla. En un primer momento, el año pasado, la cárcel fue el principal centro de contagio de COVID durante lo que fueron por lo menos los 2, o si no me equivoco, quizás hasta 3 primeros meses de la pandemia. Una vez declarada la pandemia propiamente dicha, la cárcel fue el principal centro de contagios, ¿sí? Entonces, no se trató de algo menor esta recomendación que han hecho organismos, tanto de corte internacional como nacionales, en relación a la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento, ¿sí? De este artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal, que en muchos casos, insisto, por cuestiones burocráticas o por deficiencias en términos de interpretación quizás de estos mismos informes, se terminaba vedando, ¿sí? Ahora, aún lográndose el tratamiento, ¿sí? De estas solicitudes, y aún consiguiéndose el otorgamiento del beneficio, hay una serie de problemáticas inmanentes a justamente el arresto domiciliario, que, insisto, aún siendo concedido, o mejor dicho, a raíz de haber sido concedido, aparecen en escena y de los cuales en muchos casos no se habla, ¿sí?
no se habla porque en realidad, así como dije al comienzo, si bien es importante que desde los claustros universitarios se trabaje sobre estos temas, lo cierto es que esto que está ocurriendo en este momento es algo prácticamente excepcional, ¿sí? No se habla por lo general de la etapa de ejecución de la pena en el ámbito de la formación de los diversos operadores jurídicos del futuro, ¿sí? No se forma a los estudiantes de Derecho en profundidad respecto a estas cuestiones, y si no lo saben los estudiantes de Derecho, mucho menos podemos exigirle lo mismo a una sociedad que está siendo permanentemente bombardeada por información que muchas veces termina siendo tergiversada con intereses espurios, con intereses políticos, con intereses de política partidaria también. Y en este sentido, como para hacer alguna alusión simplemente, no nos olvidemos, para ilustrar esto que digo, y en relación a lo que acabamos justamente de mencionar, de el otorgamiento de libertades condicionales o de arrestos domiciliarios el año pasado en razón de la pandemia, no nos olvidemos de estas fake news que circularon, ¿sí?, para amedrentar a la población y decir que había una salida masiva de presos y presas, cosa que en realidad nunca existió. No nos olvidemos de esta persona, si no me equivoco, de Estambul, que había salido de la cárcel y no recuerdo cuál fue el delito que cometió, si mató a una persona o qué fue lo que ocurrió, pero lo vendieron como algo que había pasado aquí en nuestro país en relación, ¿verdad?, o mejor dicho, a raíz de esta política garantista y demás. Pensemos también en quienes habían obtenido la libertad el año pasado por vencimiento de la pena, y sin embargo los medios de comunicación usaron su recién adquirida libertad para ilustrar falsamente, o abultar, mejor dicho, abultar falsamente el número de personas liberadas en razón del acceso a una libertad condicional en razón de la pandemia, ¿sí?, o arrestos domiciliarios que se han pintado como si fuera algo equivalente a recuperar la libertad. Y esto claramente no es así, ¿sí? Cuando se obtiene el arresto domiciliario, en verdad, surgen nuevos problemas, en algunos casos, otra vez, derivados de déficits del propio sistema, ¿sí? Nos podemos encontrar con, y aquí algunas de las problemáticas, obviamente, han sido estudiadas principalmente en relación, y aquí voy a hacer otra recomendación bibliográfica, algunas de estas problemáticas se han trabajado en un libro que se ha redactado en conjunto por el CELS y el colectivo Yo No Fui, que aquí también paso a compartirles en el chat. Es un libro que se llama Castigo a Domicilio, ¿sí?, en el que se desnudan las dificultades que atraviesan al estar presas en sus casas las mujeres, ¿sí? Obviamente porque son, hasta el momento, y con la actual redacción normativa, la literalidad actual del artículo 32 de la ley de ejecución de la pena, son las principales beneficiadas con el arresto domiciliario, ¿sí? Aquí se desnudan ciertos problemas que son propios del hecho de la circunstancia de estar privado de libertad fuera del establecimiento penitenciario, y lejos de lo que es el dispositivo carcelario, el dispositivo de autorizaciones, el circuito incluso médico, ¿sí?, con las mayores o menores deficiencias o dificultades en lo que es el acceso a la salud, por ejemplo, en un establecimiento penitenciario, cosa que no es un secreto para absolutamente nadie, no quita esta serie de dificultades si lo podemos llamar, bondad que tiene el hecho de que haya una persona, un efector de salud, dentro del mismo establecimiento donde uno se encuentra alojado. Sin embargo, cuando hablamos de un arresto domiciliario, parecería uno pensar que esto está superado, y sin embargo es algo que precisamente se presenta a raíz de que la persona está en su casa, ¿sí? En este sentido, la persona privada de libertad en su domicilio se encuentra con un nuevo circuito burocrático para el pedido de las autorizaciones, para un traslado, hacerse un control médico, traslados que están por lo general también a cargo de personal penitenciario, que no va simplemente a su celda y le dice:
vamos al móvil y concurrimos al hospital en caso de que no lo puedan atender dentro del establecimiento penitenciario, ¿sí? El arresto domiciliario viene a desnudar, viene a introducir una serie de dificultades, por ejemplo, en el acceso a la salud, por ejemplo, también en lo que son las dinámicas familiares propias de una casa donde tenemos de repente a una persona que si sale a la vereda o si se mueve dentro de la casa, en un sector un poco más alejado de aquel en donde se ha fijado, ¿verdad?, el GPS, tiene una pulsera que comienza a sonar, ¿sí? Ni hablar de las dificultades que entraña, por ejemplo, una emergencia dentro de un domicilio en donde la persona privada de libertad, con, por ejemplo, una tobillera electrónica, tiene, porque, no sé, pensemos, tomar a su hijo, a su hija, e ir a un centro de salud, o si tuviera él mismo o ella misma que concurrir a un centro de salud por la emergencia de que se trate, ¿sí? En este sentido, insisto, por más que se haya intentado históricamente, ¿verdad?, exponer el arresto domiciliario como si fuera si bien es un beneficio, claramente, no es la solución a los problemas carcelarios. También surgen problemas en relación a el acceso a la educación. Si había una persona privada de libertad que estaba desarrollando un plan para concluir, por ejemplo, su educación primaria, su educación secundaria, o la formación en algún oficio, dentro del establecimiento penal, ya no lo puede hacer, ¿sí? Ya no lo puede hacer por estar privada de su libertad en su casa. Esto genera, insisto, nuevos problemas que vienen a dificultar el acceso a derechos que la cárcel no viene a conculcar, ¿sí? No viene a conculcar. Pero bueno, en este sentido también remarquemos que en algunos casos este otorgamiento de un arresto domiciliario viene a suplantar, ¿sí?, a suplantar lo que en realidad debería ser el otorgamiento de una libertad condicional, ¿sí? En los juzgados de ejecución se trabaja con con menos premura, llamémoslo de esta manera, con menos premura, ante una solicitud de libertad condicional de una persona que se encuentra en un arresto domiciliario, que si la petición, que ya de por sí tarda en ser atendida, tarda en ser trabajada, viniera de una persona que todavía se encuentra dentro del establecimiento penitenciario. Lo mismo también ocurre no en relación a las personas condenadas, sino también a las privadas de libertad. Sabemos que la mujer que se encuentra en prisión preventiva, una vez más, volvemos a estos estereotipos de género, puede gozar de un arresto domiciliario mientras se sustenta el proceso, ¿sí? Cuando en realidad lo que correspondería es un cese de la prisión preventiva, muchas veces lo que se concede es un arresto domiciliario, o se la mantiene bajo ese régimen por las dudas, ¿sí? Pero bueno, no me quiero exceder mucho más en el tiempo, sobre todo considerando que el espacio de preguntas, que siempre en estos eventos es el más fructífero, es justamente el que queda pendiente y tiene que alcanzar para que puedan también efectuarle preguntas a Florencia, que me precedió en la palabra. Así que les voy a agradecer a todos y a todas por la atención, y quedo abierta para el intercambio de ideas. Gracias, profesora. Felicitaciones por la exposición desde ya. Bien. Si les parece, me van indicando a través del chat, me levantan la mano, quien desea hacer alguna pregunta a alguna de las expositoras, las escuchamos, o los escuchamos. Voy a hacer entonces una pregunta yo. No esperaba menos de usted, profesor.
Bueno, vos planteaste precisamente la cuestión que en principio a mí me generó, diríamos, la duda acerca de si eventualmente el inciso E del artículo 32 daba cabida a una interpretación analógica en buena parte en favor de los hombres. Por lo que entendí, la jurisprudencia fue en ese sentido. Te pediría si podrías precisarme esta cuestión. Sí, los argumentos que se tomaron en las decisiones jurisprudenciales que referiste están basadas sobre la base de un principio de igualdad ante la ley. Y en ese sentido, sí habría que entender, entre comillas, que la omisión que establece el texto de la ley al referirse a el hombre está marcando precisamente un supuesto en el cual ya las omisiones del legislador también pueden ser observadas en términos constitucionales si afectan alguna garantía de rango constitucional. Y la segunda cuestión, si está dentro del marco de tu conocimiento o de tu información, si también el juzgado de ejecución de la provincia de Corrientes tiene con respecto a esta cuestión algún criterio desarrollado. Voy de atrás hacia adelante. Desconozco si alguno de estos, o sea, si hay jurisprudencia de nuestro juzgado de ejecución, pero en relación a todo lo anterior, en este sentido, ya en relación al ejercicio, ¿verdad?, de la patria potestad, de la paternidad y demás, nos encontramos con un marco jurisprudencial muy amplio que nos viene dado por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, tenemos incluso condenas a la Argentina, por ejemplo, en lo que fue el fallo Fornerón e hija, ¿sí?, en donde precisamente el ejercicio de la paternidad del señor Fornerón había sido puesta en crisis por una serie de actos, en este caso vinculados a un proceso de adopción, ¿sí?, pero viene precisamente a enaltecer, para poner en pie de igualdad, como debe ser, el derecho del varón a participar de la crianza y la tenencia de los hijos e hijas que pueda tener con su pareja, expareja, o en las circunstancias que sea que se encuentre la relación conyugal en ese momento. Aquí nos encontramos con una situación que no viene a poner en crisis el ejercicio de la paternidad en virtud de, por ejemplo, una crisis conyugal, sino precisamente por la privación de libertad, ¿sí? En este sentido, nos encontramos también, por ejemplo, con la necesidad de erradicar estas concepciones estereotipadas, ¿sí?, de género, en relación a la paternidad y a la maternidad y su ejercicio, por ejemplo, aquí cruzando la cordillera, en el fallo Atala Rifo y Niñas de Chile, y así varios, ¿sí?, así varios. A la postre todo también termina vinculándose al interés superior del niño. Entonces, de alguna manera es indispensable hacer una lectura, llamémosla compuesta, integrada, de no solamente el plexo normativo nacional e internacional que recepta el principio de no discriminación, el principio de igualdad ante la ley y demás, sino también esta cuestión del interés superior del niño que tiene necesariamente que tallar en esta situación, porque insisto, si bien pareciera que es la situación tenida en cuenta para la redacción del 32F, en realidad se usó para, si es viable esta apreciación mía, para positivizar un estereotipo, porque en el interés superior del niño también debemos facilitarle el contacto con su papá. Y sin embargo, solamente se ha establecido esta posibilidad en relación a la madre por esta asignación estereotipada de un rol de cuidadora. Pero sí, el principio, atendiendo a la pregunta concreta, el principio rector para estas decisiones que se han
que se han tomado han sido, por un lado, el principio de no discriminación o igualdad ante la ley, y por el otro también el del interés superior del niño, también vinculado a una cuestión que hace a los hechos de estos casos, que tiene que ver con, en algunos de ellos, la imposibilidad de que fuera la madre la que se hiciera cargo de las criaturas. ¿Sí? En este sentido, de verdad tenemos una aplicación de estos principios que mencionábamos, porque se ha priorizado el acompañamiento de las criaturas, de los niños y niñas, por su padre, priorizándolo antes de una institucionalización, que es lo que hubiera ocurrido en caso de que ninguno de sus dos progenitores pudiera hacerse cargo. Siguiendo con tu razonamiento, esta también es una inquietud. Si lo que está en juego entonces es el interés del niño, ¿no? El interés superior del niño, esto estaría marcando que en estos casos se está afectando el principio de intrascendencia de la pena, por el hecho de que justamente si yo estoy vulnerando el interés de un niño sobre la base de la ejecución de una pena, esto significa que en esta, digamos, mediando, para decirlo por el principio sobre la base del texto de la ley, teniendo la madre un hijo de 5 años o una persona con alguna discapacidad a su cargo, la privación de la libertad trasciende y va en perjuicio de terceros inocentes. En ese sentido también acá estaría, esta es mi pregunta, estaría básicamente tratando de evitarse la vulneración de este principio de garantía. Yo considero que sí. Yo considero que sí. Creo que la cárcel en sí misma, como institución, viene a chocar con esta cuestión de la intrascendencia, con el principio de la intrascendencia de la pena. Inevitablemente los vínculos familiares, que son bilaterales, ¿verdad? Porque así como el padre o la madre, privados de libertad, desean mantener ese vínculo, por definición los vínculos son recíprocos. Se encuentra en este sentido afectado el vínculo también desde el punto de vista de los hijos e hijas. Yo creo que es una afectación, luego se podrá determinar el grado de la misma. Creo que es una afectación del principio de intrascendencia de la pena. De por sí, si uno se pone a pensar en términos económicos, en muchos casos quien termina siendo privado de libertad es la persona que, digamos, opera como cabeza de familia, como sostén de familia, y eso indefectiblemente va a afectar también al núcleo familiar. En ese sentido, creo que, insisto, es pasible de grados, pero creo que el principio de intrascendencia de la pena termina puesto en crisis. Y siguiendo tu razonamiento, obviamente que no te pido una definición, ni mucho menos, sino una impresión de la cuestión que te quiero también trasladar, porque evidentemente has estudiado y conoces muy acabadamente los problemas. Si lo que está en juego es precisamente como fundamento último, quizás, una cuestión vinculada a la garantía de intrascendencia de la pena, esto podría eventualmente sostener la posibilidad de que, en tanto y en cuanto, con independencia de que sea hombre o mujer, y con independencia de que se trate de un niño, si una persona tiene a su cargo, por ejemplo, un padre o una madre, que aun cuando no llegue a una condición de discapacidad, está a su cargo, esto podría sostener este argumento podría sostenerse para invocar una atenuación de la rigurosidad en el régimen de ejecución penitenciaria. No te pido una definición o una respuesta exacta o precisa, porque tampoco creo que necesariamente tenés por qué tenerla, sino más bien
me interesaría tu opinión si el axioma o el principio de intrascendencia de la pena como fundamento, en última instancia, de la aplicación de esta regla, permitiría llevar las cosas también en el marco de estas conclusiones sobre la base de todo lo que el principio permite eventualmente desarrollar. Sí, y te agradezco Isidoro, la pregunta, porque de hecho cuando estuve investigando sobre el tema me encontré con una serie de, es una idea que a mí me surgió, y al encontrarme una serie de proyectos de reforma en donde, por ejemplo, se incorporaba también como criterio, ¿verdad?, el tener hijos a cargo, ¿verdad?, sin límite de edad, es decir, una familia monoparental, monomarental, en este caso, debería de cualquier manera, con independencia de la edad del niño o la niña, la madre poder estar con la criatura. Esta fue una de las propuestas de reforma del artículo 32. Al mismo tiempo, debería reformarse para incluir, no hablar de madre, sino hablar de persona privada de libertad, para que abarque a madres y a padres, pero precisamente esta inquietud que planteás, a mí me surgió cuando leía esta situación, este tema, perdón, pero también porque, bueno, por razones, digamos, de índole profesional y personal, vengo haciendo una lectura de normas que vienen a resguardar a las personas de la tercera edad que integran un colectivo vulnerable también. En este sentido, en el año 2017, si no me equivoco, se sancionó, la Argentina suscribió un tratado internacional en materia de derechos humanos de personas ancianas, ¿sí? En este sentido, debería haber un compromiso equivalente, por más que tenga, digamos, que no goce aún, yo espero que en algún momento sí, de jerarquía constitucional, debería haber o manifestarse en lo que es el plexo normativo nacional el mismo compromiso que existe en relación a las infancias, en relación a la ancianidad. En este sentido, si tenemos un interés superior del niño, no existe como principio, ¿verdad?, el interés superior del anciano o de la anciana. Pero si nosotros interpretamos que en el último tiempo, en general, la legislación, tanto local como internacional, se ha ido decantando cada vez más por un tratamiento que brinde mayor protección a ciertos grupos vulnerables, pensemos en niños, niñas, adolescentes, mujeres, disidencias sexuales, ancianos, creo que debería esta también ser una de las cuestiones que integre los puntos de reforma del artículo 32. Claro que impone una analogía, si lo queremos hacer analógicamente, pensando en los niños, también lo tendríamos que hacer de manera analógica y con una profundidad argumentativa quizás mucho mayor de la que yo hacía a grandes líneas, intento puntear en este momento. Pero del eje ferenda, a largo plazo, como punto de reforma, yo creo que debería ser algo precisamente que se pueda incorporar. Sí, porque la verdad es que incluso a mí me parece que posiblemente la actividad jurisdiccional en las cuestiones referidas a la aplicación de la ley o al conjunto de normas, porque como planteó precisamente también Florencia, ¿no?, hay un conjunto de normas que hacen a la aplicación o a la ejecución de la pena privativa de libertad y que no son solamente las que están establecidas en la ley 24.660, posiblemente también demandan de la jurisdicción una aplicación y una resolución de las cuestiones desde las normas constitucionales y los tratados internacionales, porque precisamente en ese sentido está establecida la garantía de la legalidad, ¿no?, en la idea de que el juzgado garantice a la persona privada de libertad de lo que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes precisamente establecen. Y quizás en ese sentido
si va a la discusión la dogmática en términos de interpretación y aplicación de las normas de ejecución de la pena, tienen que ser, insisto, me parece, pensadas no a partir de las normas legales, y menos aún a partir de las normas administrativas, sino fundamentalmente a partir de las reglas constitucionales y de los tratados internacionales. Pero bueno, no quiero monopolizar tampoco las preguntas. Están abiertas a los distintos asistentes. Mario Daniel, ¿quieres hacer una pregunta? Mario Daniel Amarilla. Bueno, yo entonces voy a hacer uso de la palabra nuevamente. Entonces, y en este caso le quiero hacer una consulta a Florencia, a la profesora Florencia Britos. Si no comprendí mal, una de las cuestiones más relevantes que tiene precisamente las normas referidas a la ley, a la aplicación de la ley de estímulo educativo, es que no produce un acortamiento en los términos de la pena. Sí, exactamente. Es así. Exacto. Ahora, de modo entonces que mi pregunta sería, va en este sentido. Las reducciones que establece el artículo 140 de la ley, en lo que hace a la aplicación de estas normas en las distintas instancias de la progresividad de la ejecución de la pena, van a tener en última instancia un punto límite con respecto a la libertad condicional. Claro, que es la última instancia, sí. Es decir, lo que me estaría garantizando básicamente la posibilidad de el régimen de estímulo educativo es pasar a la instancia del periodo de prueba, pero voy a encontrar un estancamiento en los términos vinculados a que, como no tengo la posibilidad de que se reduzcan los términos del tiempo de encierro, tampoco voy a tener la posibilidad de establecer cómputos o los cómputos que la ley exige para que pueda obtener libertad condicional. Claro, lo que pasa es que, bueno, como decía, la libertad condicional se establece no como el último periodo dentro de lo que es el régimen de la progresividad de la pena, pero está regulado de manera específica en el Código Penal y sabemos que establece ciertos plazos mínimos que uno tiene que cumplir de pena para poder acceder al mismo. Entonces, claro, uno cuando va logrando educativamente o va alcanzando logros educativos, mejor dicho, va a ir avanzando dentro de esas fases. Pero claro, no voy a poder acceder a la libertad condicional a menos que yo cumpla ese plazo que se establece para acceder dependiendo de la pena que me ha sido impuesta. Ahí sí uno podría encontrar ese límite que vos me estás planteando, porque sí exige un tiempo de mínimo de ejecución de pena para poder acceder al mismo, que si no se cumple no puedo obtener el beneficio. Entonces ahí encontraría mi límite en relación al estímulo educativo. Voy a llegar hasta la libertad condicional en caso de que el condenado obviamente sea pasible de acceder a ella, o la libertad asistida en caso de que bueno, no pueda acceder a la libertad condicional, por ejemplo por reincidencia, pero ahí uno encontraría un límite si no cumple a su vez con los plazos legales establecidos en el artículo 13 para acceder a la libertad condicional. Y esta es una pregunta que tampoco aspira a que tengas una definición, una respuesta precisa, sino más bien me gustaría saber tu impresión, porque también evidentemente tenés muy bien estudiado y analizado los problemas. En ese sentido, la ley de estímulo educativo no tiene una implementación, podríamos decir, un tanto inadecuada frente a lo que es el régimen de progresividad, porque sin perjuicio de que yo tengo la idea de que lo que nosotros, digamos que el régimen de progresividad establecida en la ley 24660
está teñido de muchos datos vinculados al positivismo criminológico, especialmente esa cuestión referida a la observación, y a un periodo de observación que está a cargo incluso de personas o de profesionales vinculados a las ciencias médicas y a las ciencias psicológicas. Un estímulo orientado a que la persona pueda ir evolucionando en las distintas etapas que la ley establece, y que en su lógica parece que están orientadas al hecho de que agote la pena, pero no bajo una situación de encierro. No debería tener como lógica precisamente el hecho de que también la persona pueda acceder a la última etapa del tratamiento, podríamos decir, con un dato de anticipación. Sí, es que yo creo que por eso planteaba al final, más allá de la bondad que plantea esta ley, ¿no? Que trata de lograr o trata de que se establezca esta, como la finalidad de la ley 24660, que en definitiva es la readaptación social del condenado, lo cual se entiende que no podría darse si la pena se da en completo encierro, pero tampoco en un régimen abierto o semiabierto sin ningún tipo de condicionamiento o de actividad que tenga que ver con la actitud personal de la persona condenada. Obviamente que en la práctica encuentra estas limitaciones, como la que me planteabas recién de la libertad condicional, e incluso el mismo reglamento 140 del año 2015, en relación al capítulo de la educación, encuentra también estas limitaciones que incluso el mismo artículo dice, bueno, queda excluido, por ejemplo, el primer periodo, porque no establece fases, porque como se establecen 30 días para que se confeccione una historia criminológica, bueno, no es susceptible de fases, por ende el estímulo educativo no le cabe. Sin embargo, se trata de buscar que se implemente de una manera que realmente sea beneficiosa para la persona que está cumpliendo la pena privativa de libertad. Y de hecho se dice, bueno, si se establece un plazo de 30 días, aunque sea para la confección de la historia criminológica, ¿y por qué le vamos a restar la posibilidad del estímulo educativo? En la práctica va a ser muy difícil que se aplique porque es muy corta la duración, y ya el mismo artículo 140 que establece los plazos empieza con un plazo mínimo de un mes, en el cual el interno tiene que lograr o acceder a ese logro educativo para que pueda avanzar. Entonces, bueno, si bien en la práctica esto no se va a poder dar, no le neguemos esa posibilidad. Y así sucede con todas las fases del régimen. Es decir, incluso en la segunda fase, que tiene, en el segundo periodo, perdón, que habla de estas tres fases, socialización, consolidación y confianza, también estos logros van a hacer que uno pueda avanzar dentro del mismo periodo a través de estas distintas fases, más allá de que solo sea el periodo de prueba el que establece periodos mínimos de cumplimiento, ¿no? Para poder acceder al mismo, y bueno, y la libertad condicional que también establece plazos específicos, pero que encuentra esta limitación. Entonces, en definitiva, sí creo que tiene, digamos, más allá de la bondad que plantea la ley, en la práctica es muy difícil que realmente se patentice lo que quiere lograr, que es la readaptación social de la persona que está cumpliendo esa pena privativa de libertad. Entonces, hay algunas modificaciones para hacer. De hecho, bueno, la jurisprudencia se ha encargado en algunos fallos de establecer o de asentar algún criterio para justamente poder lograr o patentizar esto de la readaptación social del condenado, que bueno, que es una finalidad incluso consagrada por los tratados internacionales con garantía constitucional. Entonces, ¿hay modificaciones por hacer? Y seguramente que sí, porque si no, de hecho, la jurisprudencia no debería estar aclarando todo el tiempo ciertas cuestiones referentes a la ley 24660 en general y el reglamento de la educación del 140 en particular. Gracias, Florencia. Una última pregunta a mi parte, en este caso dirigida a las dos expositoras. Si tienen alguna opinión precisamente sobre el impacto que genera en los institutos que ustedes abordaron y sobre las cuestiones referidas a la ejecución de la pena,
la participación cada vez más significativa que se le da a la víctima en el proceso de ejecución de la pena. Es decir, la intervención de la víctima en el proceso de ejecución de la pena. En algunos casos como parte, podríamos decir, hasta muchas veces necesaria, especialmente cuando se trata de la obtención de beneficios destinados a salir del establecimiento carcelario. Por ejemplo, y en algunos casos, incluso sobre la base de, podríamos decir, formas encubiertas, porque cuando, por ejemplo, Andrea planteaba las cuestiones referidas a los informes socioambientales. Esos informes socioambientales que, podríamos decir, incluso son de un control en cuanto a su contenido y veracidad, de muy difícil manejo, incluso para el profesional del derecho que asiste al condenado, porque son informes en los cuales se los desarrolla y se los labra a través de una autoridad administrativa que no le da ninguna clase de participación ni de intervención al abogado defensor o al representante de la persona, y en el cual se desarrollan una serie de contenidos y de afirmaciones que ni siquiera uno puede garantizar claramente si lo que se plasma en el papel es estrictamente lo que se dice, incluso más allá de la buena o mala fe, ¿no? Porque muchas veces también las descripciones no necesariamente tienen que graficar lo que exactamente se está diciendo. Pero el hecho de que en los últimos tiempos las normas sobre ejecución de la pena empiecen a dar una participación o intervención a la víctima sobre la base de los derechos de la víctima. ¿Tienen ustedes alguna opinión sobre esta cuestión, sobre si es un dato, podríamos decir, positivo, negativo, o una cuestión que habría que eventualmente considerarla de un modo un poco más estricto? Permiso, André, no tengo una idea muy definida, pero la verdad que sí creo que lamentablemente se entiende como que a mayor derecho de la víctima eso implica como un retroceso de los derechos de la persona condenada, y creo que en la práctica también se da esa situación. Es decir, uno brega o lucha por el derecho de la víctima en el proceso y demás, que me parece algo positivo, pero no creo que eso a su vez tenga que significar necesariamente la restricción de derechos de la persona que está privada de su libertad, aunque creo que eso se da de esa forma. Entonces sí, me parece que se requiere un análisis mucho más profundo y no simplemente decir, bueno, los derechos de la víctima son estos y tienen que tener derechos, lo cual nadie discute. Lo discutible es que esa ampliación de derechos implica el retroceso de derechos de la otra parte. Eso es lo cuestionable, no que la víctima tenga derechos. Pero es lo único que puedo decir, digamos, me parece que sí se requiere un análisis mucho más profundo y mucho más estricto en ese sentido, sobre todo ahora con la implementación próxima del nuevo Código Procesal Penal aquí en Capital, en donde se patentizan mucho más estos derechos de la víctima. Sí, yo coincido totalmente con Florencia, y en cierto modo yo creo que en la etapa de ejecución perfectamente se pueden exigir por parte de las víctimas ciertas comunicaciones, ¿verdad? Es decir, avísame si mi victimario va a salir, avísame si le vas a otorgar tal o cual cosa, que de alguna manera pudiera alcanzar a la víctima, pero luego otras cuestiones, más allá de eso, creo que el derecho de la víctima es el derecho al acceso a la justicia. Es decir, a que si sus derechos fueron vulnerados por una persona individual, poder esclarecer ese hecho, y si amerita una sanción penal, creo que ese en todo caso sería el derecho de la víctima, de acceder a la justicia, y que a través precisamente del aparato estatal se le dé un cierre a ese conflicto. Pero de allí a que digamos, sea una especie de órgano que dictamina, ¿verdad? Creo que estamos ya hablando de otra cuestión, de otras ligas.
Gracias, profesoras. No sé si hay alguna pregunta para alguna de las profesoras. Bueno, me queda solamente entonces felicitarlas obviamente a la profesora Florencia Britos y a la profesora Andrea Quincoce Vilalta, agradecer su participación, su compromiso, al igual que la participación de todos los asistentes. Pido nuevamente las disculpas del caso. La idea era que también hoy pueda exponer sobre el tema delito y sociedad el profesor Darío López Villagra, que también es profesor de nuestra facultad, profesor de sociología de nuestra facultad, y que también integra este proyecto, pero bueno, cuestiones de fuerza mayor, se encuentra en este momento en el extranjero, una serie de cuestiones vinculadas a inclemencias de la naturaleza le impidieron definitivamente poder conectarse a través de este medio virtual, de modo que ha sido una cuestión absolutamente imprevista para todos y de fuerza mayor, especialmente para él. Pido las disculpas del caso. Ha sido una situación que no hemos podido resolverla por lo imprevisible. Desde ya, nuevamente, mi especial agradecimiento a la doctora Verónica González por su intermedio a la Secretaría de Extensión Universitaria, que nuevamente ha puesto toda su capacidad y su idoneidad para que este segundo encuentro o este segundo ciclo de las conferencias a través de este medio virtual se haya desarrollado muy bien. Doctor, ¿me permite? Sí, una última cuestión nomás, Verónica. Sí. Solamente invitarlos desde ya a el cierre del ciclo, que es el 7 de octubre a las 18:30, con el acceso a través del mismo ID. Gracias, Verónica. Te doy la palabra. Sí, justamente era para recordarles el último encuentro, pero además felicitar porque a las expositoras, doctoras de la casa también, y la verdad que da gusto escucharlas y la manera de cómo van explicando lo penal, que es algo que no es muy fácil de entender para aquellos que vienen de la rama comercial, como es mi caso. Así que la verdad que me quedé entusiasmada con la clase, creo que la mayoría de los participantes también. Felicito nuevamente a todo el grupo y los esperamos, doctor. Reitero otra vez, como dijo usted, pueden ingresar el 7 de octubre con el mismo ID y cualquier inconveniente o cualquier duda pueden dirigirse a la Secretaría de Extensión, que es el correo por el cual se han inscrito para participar de este ciclo de conferencias. Si usted no tiene nada más para agregar. No, solamente saludarlos, que terminen bien el día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.